Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de los dos temas, es decir, estos son un poco los dos motores con los que salvamos, entre comillas, este año y probablemente nos va a permitir una recuperación importante el año próximo. Carne y soja. Dos productos que a veces son satanizados, en otras ocasiones le ponen en un altar. Son dos rubros en los que somos exitosos como país, exportando, vendiendo, generando calidad. Y por supuesto hay una cantidad de cosas con respecto a estos dos rubros, así que hoy vamos a hablar con la gente que está en la producción y en la exportación de estos dos rubros. Y ya les cuento quiénes me están acompañando. Estoy con Héctor Cristaldo, miembro de la Unión de Gremios de la Producción. Hola Héctor, gracias por venir. Buenas noches Luis, buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con el panel. Estamos con Hugo Pastore, él es gerente de Capeco. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Estamos con Luis Petengil, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. Luis, gracias por venir. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar en tu programa. Y estamos con Mario Valmelli, él es de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Mario, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo, Luis. Bueno, primero que nada quería mencionar esto, entre paréntesis, nomás no tiene nada que ver con el programa, pero como está Luis Petengil acá, bueno, falleció uno de los presidentes de Cerro más emblemáticos. Don Abraham Zapac. Don Abraham Zapac esta noche, un hombre que tuvo una participación, no solamente en el Cerro Porteño, sobre todo los cerristas, ¿verdad? Están todos de luto, pero caramba, un empresario importantísimo, un hombre que dejó su impronta. Falleció esta noche. Bueno, quiero empezar ya directamente hablando de cuál es la situación hoy. Y vamos a empezar con el tema de la carne. ¿Cuál es nuestra situación hoy, Luis, después de... Bueno, seguimos, ¿verdad?, con el tema de la pandemia, pero después de esta situación de que los mercados colapsaron durante un buen periodo, se cortó, las exportaciones tuvieron una serie de complicaciones. Hoy, ¿cuál es el escenario para la carne? Bueno, mejoró mucho después del mes de agosto más o menos, porque marzo, abril, mayo, junio fueron meses de terror, ¿verdad? Con pocas compras desde el exterior. Pero a partir del mes de agosto, julio-agosto, comenzaron las compras y rápidamente, por supuesto, cuando no había pedidos, los precios se desplomaron, ¿verdad? Sí. Cuando nadie quiere comprar, la mercadería vale muy poco, ¿verdad? Y cuando empezaron a comprar de vuelta, rápidamente volvieron a retomar su valor, digamos, pre-COVID. Pre-COVID. Y hoy en día estamos en un valor inclusive superior o igual al pre-COVID, ¿verdad? Lastimosamente pensábamos que iba a seguir subiendo, pero Europa repentinamente, por culpa de la pandemia, cierra sus mercados, ¿verdad? Y prácticamente deja de comprar. Y es emblemático porque compra la carne premium, la carne que tiene mucho valor, ¿verdad? Carne que cuesta vender en otros países, sobre todo, que es la carne que usan los restaurantes, los hoteles y el catering de los turistas y de los seminarios, etcétera. Como todo eso está suspendido, entonces dejan de comprar, no es que compran más barato, dejan de comprar, entonces tenemos que reubicar esa carne en otros mercados que no están tan acostumbrados a ese tipo de carne premium, entonces volvemos a tener un pequeño bajón en los precios. En los precios. Pero dentro de todo, si comparamos los demás rubros, yo creo que no estamos mal, hemos recuperado y yo creo que esto de Europa es pasajero. De aquí a poco yo creo que se va a recuperar, van a abrir de vuelta porque el daño económico con el cierre de los restaurantes, los hoteles, el turismo, que Europa es un país que realmente vive eso. Nosotros no nos damos tanta cuenta porque Paraguay no vive mucho del turismo. Paraguay no tiene mucho turismo, pero países que tienen mucho turismo, Estados Unidos, Europa, realmente están sintiendo un fuerte bajón económico. Pero yo creo que el año que viene se presenta mejor que este año, que estos últimos meses, y esperemos que vayamos superando este tema del COVID y que los mercados se regularicen de vuelta y sigamos nuestra vida, digamos, normal. Mario, ¿qué pasó con la producción? Porque tuvimos también el drama de la sequía
que le pegó durísimo, ¿verdad? Primero tuvimos la inundación, después tuvimos la sequía y después, digamos, el tema del COVID. ¿A la producción cómo le pegó? A la producción le pegó bastante fuerte, indudablemente. No podemos dejar de ser agradecidos porque estamos sobreviviendo, ¿verdad? Y realmente debemos reconocerlo, pero fue un duro golpe. Se inició con una caída de precios, como lo mencionó Luis, que fue tremenda. Estuvimos con precios por varios meses por debajo del precio que se pagó en el 2011, cuando teníamos todos los mercados cerrados. Después de eso continuó todo lo que fue la pandemia en sí, con todos los trastornos que nos han causado. Y terminamos con el drama de la sequía, que otra vez fue acompañada por fuegos y todas estas cosas. Y cierto, el precio se fue recuperando, obviamente una recuperación que recién se concretó a fin de octubre, principio de noviembre, quedando ya un porcentaje muy pequeño ya para el productor para vender. Esta baja obviamente otra vez vuelve a crearnos preocupación porque es justo a fin de año cuando la gente está vendiendo para poder cubrir los salarios, algunos vencimientos de banco y todo eso. Pero abrigamos una esperanza de que esto se recupere. Europa representa aproximadamente el 2,5% de toda la carne que exportó Paraguay. Paraguay hoy está, a fin de noviembre, podríamos decir, está con más o casi $1.000 millones. Estamos 9% arriba en volumen, 8,7% arriba en divisas ingresadas en relación al año anterior, y en faena estamos 6% arriba de lo que se faenó en el año anterior. De manera que... O sea, con todo y el COVID estamos por encima del año pasado. Absolutamente, estamos 6% arriba en la faena del año de enero a noviembre. Estamos 9% arriba en el volumen exportado y 8,7% en el ingreso de divisas. En carne, solamente carne. No considerando todavía la parte de menudencias. Como decía, el mercado europeo, entonces, digamos, para el precio sí es significativo, para el volumen no. Inclusive, el mercado europeo completa una grilla de venta, pero representa, no alcanza el 2,5% de todo el volumen de carne que se exporta, y en ingreso de divisa estará por ahí cerca también. Todos los mercados son importantes. Obviamente, pero no, definitivamente. Chile y Rusia. Chile es el 40%, 38 a 40 dependiendo volumen. En segundo lugar viene Rusia. En tercer lugar está Taiwán, aproximadamente el 9%. Y después tenemos Israel con 7, Brasil con 7 y después unos cuantos países como son Kuwait, Egipto, la Unión Europea precisamente, entre otros. Uruguay está con el 2%. Pero nosotros tenemos 5 mercados que hoy son los que prevalecen, y también ahora tenemos la suerte de que están los rabinos trabajando, hay que reconocerlo, gracias a un esfuerzo del gobierno y de la industria, que se esforzaron para que puedan estar acá estos señores. Y bueno, tenemos esperanza y necesitamos, Luis, porque realmente... recuperar el mercado de Israel. Vuelvo a repetirte, sobrevivimos, pero nos fue bastante difícil, indudablemente. Te imaginarás lo que es tener precios por varios meses, como en el 2011. Así que estuvimos muy, muy apretados. Ya. Vamos a hablar enseguida de las perspectivas y después algunas polémicas que hay con respecto al tema de la carne. Quiero ir al tema de la soja. Héctor... finalmente se vino la lluvia, pero la siembra arrancó tarde. No sé cómo están los precios y la perspectiva a esta altura. Bueno, desde el punto de vista comercial, los precios están mucho mejor que lo que estuvieron el año pasado. Ojalá se sostengan. Y la campaña comienza con un desfasaje en las variedades tempraneras por déficit de lluvia. Solo el sur sembró algo en septiembre, el resto sembró recién a partir de octubre. Pero las parcelas sembradas a partir de octubre son las que están todavía en carrera y con buen desarrollo. Las del sur, con las lluvias que tenemos, que son insuficientes, llegan con una frecuencia más o menos razonable, pero no una abundancia que se necesita para llenar el perfil del suelo. No hay reserva en los suelos, es una lluvia de riego. Entonces el sur tiene ya algún nivel de impacto por ese déficit de lluvia. Difícil cuantificar todavía. Tenemos 60 días largos para nosotros, donde se define el futuro del año económico en función a si hay una buena o una mala cosecha.
¿Y eso más o menos se va definiendo cuándo? O sea... Y este mes de diciembre va a ser fundamental porque la mayoría de esas parcelas sembradas en octubre van a entrar en la etapa crítica que necesitan más lluvia. Si la lluvia y el clima acompañan, podemos tener una cosecha razonable. Si la lluvia se muestran esquivas y vamos a tener complicaciones. Ahora, hoy, así como está la cosa, la cosecha va a estar por debajo de la cosecha anterior. No te puedo decir, puede que sí, puede que no. Hoy es muy prematuro hacer ese pronóstico, pero alguna afectación va a haber. ¿Cuánto? Es difícil saber. Recién a fin de diciembre vamos a tener más claro el panorama, porque no tenemos definidas las áreas y en tempranera, media y tardía se concentró todo, hay una mezcla y es muy difícil diferenciar eso en un consolidado a nivel nacional. Regionalmente tenés zonas del sur que están llorando ya y el norte está todavía yendo bien y con mucha expectativa. Hugo, y el mercado internacional, ¿cuál es el escenario ahora? Porque, bueno, la mayor parte de nuestra soja termina finalmente en China, pero nosotros no exportamos a China, exportamos a los otros países. No necesariamente, Luis. Realmente no. Nosotros tenemos hoy nuestro principal destino de soja en granos es la Argentina. La Argentina tiene el polo industrial más grande del mundo que está en los alrededores de Rosario, donde está yendo más o menos entre el 75 y el 80% del total de exportaciones de poroto de soja. Luego, este año Brasil se posiciona como el segundo principal destino porque Brasil está vendiendo muy agresivamente justamente a China, ahí sí, ¿verdad? Y Paraguay se convierte entonces en un proveedor de las necesidades que genera el mercado brasileño por estar sobrevendido, ¿verdad? Pero en Argentina esa soja se industrializa y sale en forma de harina y aceite principalmente a la Unión Europea y otros destinos, ¿verdad? China prefiere comprar siempre el grano para ser industrializado en su país y de ahí convertirse en proteína animal. O sea, China prefiere comprar materia prima cruda. Correcto. Granos. Sí, grano. Ellos tienen, digamos, la población de cerdos por lejos más grande del mundo. Claro, ¿verdad? para ellos es insumo sobre todo para proteína animal después. Para producir proteína animal, correcto. ¿Y por qué nosotros no podemos procesar directamente aceite de harina? Se procesa. Acá tenemos 3 plantas muy importantes. Aproximadamente entre el 35 y el 40% del total de producción se industrializa acá y se exporta también harina de soja, aceite. ¿Y por qué no el 100%? Es una cuestión de competitividad. Acá las plantas tienen un tamaño de procesamiento de entre 3.000 y 4.500 toneladas por día. En Argentina las plantas son de 20.000, 15.000, 30.000 toneladas por día. Entonces hay un tema de escala que realmente genera competitividad. Son industrias que están instaladas ya al lado de puertos marítimos, donde se generan una serie de eficiencias al tener que ya cargar directamente buques. Y bueno, y eso finalmente en una industria de gran escala, pequeños ahorros hacen grandes diferencias. Vamos a hablar enseguida del tema de impuestos con los cambios que hay con la nueva ley tributaria. Luis, algún debate que hubo en algún momento entre los productores y la industria frigorífica, hablaban de oligopolio, de fijación de precios. ¿Cómo está esa situación ahora? Y no escuchamos más nada, ¿verdad? Cuando bajaron los precios, lo que pasa es que cuando vos hablas con porcentajes, como acaba de hacer Mario, los porcentajes no explican las cosas, ¿verdad? Son números. Pero la realidad es que tuvimos que faenar en el mes de abril y mayo animales que estaban ni siquiera terminados, no terminados, ni por ahí, por la sequía monstruosa que tenían. Entonces tenemos tres plantas que son propietarios de cooperativas de colonos menonitas. Entonces, como ellos son los dueños, decían, faenen mis animales porque si no se va a morir acá de sed, no solo de sed, sino de hambre, porque la sequía no es para agua para tomar, la sequía mayor es para el pasto. Claro. Compraron fardos, se hicieron una serie de cosas, pero enseguida se quedaron sin abastecimiento. Entonces, te envían un animal que no tenés que faenar y faenás, ¿y qué es lo que tenés? Tenés una carne magra que en los números de pesos entran, pero en los precios es el menor precio, porque es una carne industrial. Si tenés quien te compre, y justo nuestro comprador de carne industrial, que era tradicionalmente Rusia, entró en un colapso total con el coso porque el petróleo llegó a valer 0. Claro. Hasta menos. 0 ya es suficiente, o sea, no hay que
no embarremos más la cancha. Entonces, el que tenía que comprar se quedó sin plata hasta hoy. ¿Verdad? Hoy prácticamente no nos habilita ninguna planta porque realmente no quieren más comprar, probablemente porque están con déficit, con un problema de caja, ¿verdad? Entonces, cortan las importaciones, ¿verdad? Y los kilos se van y la plata es la menor posible. Entonces, al hablar de la menor cantidad, mismo volumen, pero faenamos animales que tendría que estar terminados recién ahora. Faenaste en marzo, abril, mayo, ¿verdad? ¿Pero eso se vendió igual o quedó en No, frigorífico? se vende igual. No, se vende. En el frigorífico no puede quedar más de 15 días de faena, por la cantidad que faena nuestro frigorífico. Yo pensé que esto que, viste que como se dice frigorífico los guaraní cortes- es el más chico de todo y faena 2 millones de kilos por mes. O sea, y mi túnel, o sea, toda mi capacidad de stock es de 1 millón de kilos. 1000 toneladas. que vos podés tener por un máximo de... Puede tener de por vida si querés, 2 años puede tener, o sea, ya. pero es 1000 toneladas, o sea, una vez que llenaste tus cosas, no podés más faenar, ¿verdad? O sea que tenés que ir embarcando y vendiendo Platica de salida. a lo que te compren y al que te quiera comprar, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza a dificultarse todo el tema, ¿verdad? Entonces no tenés el comprador, cuando tenés un precio barato, está obligado a faenar, entonces está obligado a vender a cualquier precio por el dueño de la planta, digamos, en este caso de las cooperativas, decían, peor es que se me mueran acá, pagame algo y bueno, y así, eso no dicen los porcentajes ni los números. Y si bien es cierto, Europa no es un mercado, 15.000 toneladas es lo que suele comprar Europa al año, pero de cada animal lleva 17 kilos. Y por los 17 kilos paga 10.000 y 11.000 dólares por tonelada, cuando que el resto se vendía a 3.000. O sea, no es tan fácil. O sea, digamos, con ese porcentaje Claro. te paga la mayor parte de la vaca. No. Con 17 kilos no pagás la mayor parte de la vaca, pero tenés el otro problema, que un 15-20% del animal son las costillas. Como también tenés una cantidad enorme de costillas que son flacas, que no son terminadas, entonces el precio de la costilla en el mercado interno se derrumba, ¿verdad? Pues la gente está acostumbrada a cierto nivel, porque tuvimos que faenar animales que no estaban terminados, vacas que no estaban terminadas, las vacas, generalmente las costillas de las vacas son difíciles de vender, a menos que sea una vaca gorda, joven, no muy vieja, ¿verdad? Y bueno, y todos esos problemas son los que acarrearon, Este conflicto. claro, porque al COVID, para no decir al virus se le sumó la sequía en el Chaco. Entonces ahí nos fuimos al mazo. Si nosotros no hubiéramos tenido esa sequía, hubieran retenido los vientres o los animales hasta agosto, julio, agosto, porque 3-4 meses uno retiene los animales, ni un problema no hay en el campo. No hay una superpoblación de animales, no. Eran los animales que tenían se quedaron sin alimento, ¿verdad? Porque no llovió y no llovió nunca. Mario, ¿ese silencio es porque se acabó el conflicto o no o enterraron No, las hachas yo- nomás hasta después de la pandemia? Bueno, yo realmente no querría entrar en una polémica en tu programa. Nosotros los productores no coincidimos con Luis en este Yo lo tema. que quiero escuchar son las versiones. Claro, ¿verdad? nosotros no coincidimos exactamente. Las sequías normalmente se dan en el Chaco a partir del mes de agosto, septiembre, porque el Chaco es así, tiene pasto hasta julio, agosto y después empieza la sequía. Hoy estamos para nosotros en sequía, ¿verdad? Y bueno, la polémica estuvo en su momento. Nosotros seguimos pensando que recibimos, como es natural en nuestra posición, un precio que nos ajustaba a lo que se podía pagar. Hoy estamos ya en otra posición de recuperación y finalmente podríamos decir que hoy tenemos una esperanza. Yo te quiero ser sincero, cuando vos pones, siempre comparo con una fábrica de maquila. Si vos tenés una fábrica de maquila que por la pandemia la ponés a dormir, cuando se dan las condiciones empieza a trabajar. En el caso del productor el ciclo es mucho más largo. Entonces cuando el productor, como bien lo dijo Luis, vende vacas, está vendiendo parte de la fábrica. Entonces es la maquila que cuando vos pones a trabajar, abriste, entonces resulta que te faltan un par de máquinas. Y esto va a tener una repercusión, que no quepa ninguna duda. Esto va a tener una repercusión y va a ser una repercusión importante a partir del año 2022.
probablemente. ¿verdad? Una caída de, ¿cómo le Sí. llaman esto? ¿El número de vientres? Va a caer, va a caer la cantidad de terneros, Se va a caer. faenan muchos ¿verdad? vientres. Y bueno, Paraguay, a pesar de que hay una pandemia, tiene el precio más bajo en exportación del Mercosur, ¿verdad? Los precios recién ahora se recuperaron, la tonelada exportada de los otros países está mucho mejor que la nuestra. Ok. Yo sigo sosteniendo que es por los mercados, ¿verdad? 11 países, Luis, manejan el 83% de toda ¿La exportación o la compra? de la importación. De la importación. Y de 11 países, 4 manejan el 65% de ese 100% y representan 4 países donde nosotros no estamos: China, Estados Unidos, Japón y Corea. Y el siguiente, Hong Kong, tampoco estamos. O sea, los 5 principales compradores de carne en el mundo no nos Nosotros no compran le a vendemos nosotros. carne. Y el sexto está de salida, como bien lo explicó Luis. Rusia es un mercado de salida. Ah, pues, Viene retrocediendo y no solamente vende por el petróleo para comprar carne. No, pero no solamente por el petróleo, Luis. Rusia está marcando y es una decisión tomada por el gobierno Política. que reemplazar la proteína bovina de carne por cerdo y por aves. Ah. Esa es una preocupación que nosotros tenemos. Se nos, nos queda Chile como principal mercado. Pero es otro tipo de mercado, Luis. Claro, Rusia compra una carne de volumen Industrial. como la China. Chile lleva lo Premium. mejor que tenemos Claro. nosotros. Claro, claro. Y, bueno, vamos a seguir enseguida con esto, porque quiero ir otra vez al tema de la soja. El tema famoso de la devolución de IVA, que ya no va a ocurrir ahora. Ya no ocurre, lo. Ya no ocurre. Todo el año. ¿A quién le jode? ¿Al exportador o al productor? Bueno, el tema así, un impuesto no se puede trasladar al exterior. Necesariamente Claro. eso se termina traduciendo en precio. Ok. Y el que termina pagando la cuenta es el productor. Empezó eso siendo con una devolución del 50% del IVA, que en todos los casos es un impuesto disfrazado, ¿verdad? Y que luego con la nueva ley impositiva ese régimen va a 0 devolución de IVA. Pero el un productor IVA recuperaba el IVA o se quedaba nomás el aeroportador. El IVA es en este momento en Paraguay un IVA distorsionado para el principal rubro de exportación del país, porque realmente es un impuesto a la exportación disfrazado de IVA. Esa es la realidad. Ese 5% va directo contra el precio para el productor y el productor no se queda con papeles y crédito fiscal. Que anda a cobrarle a tu abuela. Esa es la realidad. Que te obliga a pagar impuestos. Y estás pagando y estás Estás pagando impuestos a la renta porque Sí. tenés en tu activo Sí. cuentas a cobrar que no cobras por años. Venís arrastrando, ¿verdad? Y Entonces después tenés que dicen que no pagar pagamos impuestos a la impuestos. renta sobre ese... Bueno, pero eso en realidad ya ocurría así para el productor. Para el productor. O con el 50 aeroportador que recuperaba el de- IVA le pasaba a ustedes. No. No, no En hay el esa precio ya está en el simultaneidad. precio. En el precio. En el ya está. precio. En el precio. En el precio se puede reflejar o no, y no es simultáneo. Porque si fuese en el mismo año la devolución, ok, pero la devolución te pide hasta la radiografía de tu abuela al exportador 3 años después. y viene en 2 años. Entonces en el precio no hay una sincronización automática de que recupera y te pasa al precio. Ya, eso es un 2,5 menos desde el año 2014 que entró el IVA, era un 2,5 menos en el precio y ahora de este año es 5% menos en el precio. Así directo es. O sea, eso es muy interesante porque el viejo debate del impuesto a la exportación de soja de facto rige Claro, con la no devolución del IVA. claro, Correcto. O sea, hay un haciendo la impuesto a la cuenta- exportación del 5%. claro. Si hacemos la cuenta fácil, si Paraguay produce 10 millones de toneladas de soja y cada tonelada cuesta $300, hay $15 por tonelada, por 10 millones son 150 millones de dólares que está aportando el sector. Y En que un no impuesto figura como aporte. o sea. en un impuesto disfrazado. Claro. Antes devolvían el 50%. Correcto. Bueno, ahora ese 50% son 150 millones de dólares, no. No, es 75. el 5% del precio. Te dice un cálculo estimativo asumiendo Claro. 300, ¿verdad? Ok. Entonces, a partir de ahora, eso, bueno, ustedes tampoco, que recibían la mitad, entonces, la recuperación antes era la mitad por el lado del precio. Claro, desde el 2014 comenzó la distorsión, se fue agrandando la bola de nieve y ahora con la reforma nueva, que parece que no existió en Paraguay por el debate que está en el Parlamento, parece que en Paraguay no hubo suba de impuestos el último año.
cuando hubo un ajuste brutal con el impuesto a los dividendos, que es para el campo es un 80% de suba del impuesto, para el comercio, servicio e industria es un 30% de suba de impuestos. ¿Por qué 80% para el campo? Y porque antes el campo no tenía el impuesto por la distribución de utilidades y ahora se le aplica y es 8%, de 0 a 8 es 80% de suba. De 10% que se pagaba la ganancia, ahora por distribuir tener un 8 adicional, es 18 directo. Y el 8 es sin deducir nada. Y sobre el tema, Hugo, de la versión que los exportadores operan con una empresa afuera, declaran un precio, porque sobre ese precio está su utilidad y sobre la utilidad va a pagar impuestos, y en realidad declara un impuesto, un precio menor, y le vende a una empresa que está afuera, que en realidad es su socia comercial, y esa empresa es la que vende al precio real y opera, por ejemplo, desde un paraíso fiscal donde no paga impuestos. ¿Qué decís al respecto? Hay dos modalidades, digamos, de exportación. Uno tiene por ejemplo, cooperativas. Las cooperativas nacionales no tienen una contraparte de su mismo grupo empresarial en el exterior. Entonces son genuinos vendedores a terceras empresas, ya sea en Argentina o en Brasil o donde sea el mercado destino, ¿verdad? Luego es cierto que hay, digamos, empresas multinacionales que tienen empresas relacionadas en el exterior y eso está completamente regulado y controlado por la Secretaría de Estado de Tributación a través de lo que se llaman los controles de precio de transferencia, ¿verdad? Que eso se viene haciendo una declaración cada vez que se cierra un contrato, se tiene que cargar en el sistema del fisco con datos de pantallas de referencias de precio, en fin, una serie de documentación que se adjunta. Eso está absolutamente controlado, donde el precio de la factura tiene que coincidir con el precio que estaba rigiendo en ese día, ¿verdad? Eso está absolutamente controlado. Voy a hacer una pregunta muy cándida y abierta. ¿Ustedes creen que están pagando suficiente impuesto? Se paga bastante impuesto. Y con el último ajuste, las subas fueron más fuertes para el sector agropecuario. Ahí se concentró el gran ajuste. Y parece que los que votaron se olvidaron de lo que votaron. Siguen queriendo poner nuevos impuestos. En un escenario de desaceleración de la economía, en un escenario de mucha dificultad para trabajar, generar empleo e ingresos a la gente. Y del otro lado del mostrador no se ve el mismo esfuerzo de ajuste y nivelación de los presupuestos en relación a la movilidad que tiene la economía. ¿Qué decir, Luis, el tema de a cuánta gente, cuántos empleos genera la industria de la carne? Porque una de las críticas es, no, ese no es un sector que genere muchos puestos de trabajo, no es tan importante desde ese punto de vista. ¿Qué decía eso? No, la industria misma o la cadena de la carne. Porque la industria es una pequeña parte nomás del proceso, ¿verdad? Es la última parte que finalmente ni siquiera industrializamos, sino que solamente descuartizamos. Compramos 300 kilos y hacemos paquetitos de 1 kilo, ¿verdad? O sea, no es una industria de transformación como en la soja que sale aceite y sale pellet, ¿verdad? Este es comprar una vaca, le sacar el cuero, vender el cuero, que tiene hoy un valor de 0, ¿verdad? Que anteriormente se vendía. ¿Por qué? Y el mundo dejó de comprar el cuero, o sea, lo que nos dijeron los del cuero, que se hizo un cuero sintético muy eficiente, muy bueno, y entonces... Dejó de ser negocio. Dejó de ser negocio, y nosotros vendíamos casi a $1 el kilo, y cualquier animal tiene entre 35 kilos de cuero crudo, eso nos daba $35. Hoy vendemos por $1. $1. O sea, no es ni el 10%, nada, $1, $2. Pagamos para que retire prácticamente, ¿verdad? Porque es una materia, tenés que hacer algo con eso, si no tenés que encontrar dónde quemar o algo así por el estilo. Y ahí perdimos una parte importante porque el mercado dejó de interesarse por los cueros, ¿verdad? Y en lo que respecta a la parte económica, tenemos el mismo problema de los exportadores de soja. Nosotros pagamos un 5% que tampoco nos devuelven. Nosotros el 5% del IVA que pagamos por los animales tendría que devolvernos el fisco, cosa que no ocurre, ¿verdad?
en forma corriente, y con este decreto sí que menos, ¿verdad? Ahora legalmente no devuelven. Y todo ese monto se va acumulando y gobierno tras gobierno pasa y ningún gobierno quiere transparentar eso. No sé si transparentar es la palabra, bueno, suena medio que están ocultando, pero realmente nosotros venimos pagando un impuesto a la exportación. Sí, pero que no figura como impuesto. Entonces figura en mi balance como cuenta a cobrar. Y año tras año pago por esos... O sea, como si fuera un activo tuyo. Está en tu activo. Entonces, al hacer la cuenta, tenés una utilidad que no cobras, ¿verdad? Entonces, pagar impuestos sobre un impuesto. Pagar impuestos sobre algo que no. Entonces, estamos diciendo, bueno, por lo menos transparente, busquemos un número y que nos cobren como impuesto y que se acabe este tema de la devolución del IVA, ¿verdad? Buscamos, pero nunca tenemos eco con la gente de Hacienda, ¿verdad? Porque en Hacienda es que tienen que crearse las políticas y también tienen que, la parte de la subsecretaría de tributación tendría que decir, bueno, ellos tienen un bollo de 1.200, no tengo el número exacto, pero por ahí anda, ¿verdad? 1.600 por ahí en la bicicleta, 1.600 por ahí. 1.500, 1.600. Entonces, el que agarra esa pelota tata, está agarrada a eso y dice, bueno, devolvamos el IVA a esta gente que le tenemos haciendo ahí. No es tan sencillo porque justo le agarra la pandemia, no tienen los ingresos como dice acá no disminuyen mucho porque son todos gastos corrientes, porque el 70-80% de los gastos son de salario, entonces no hay forma de ajustar y entonces está ahí envuelto, entonces continúa y va subiendo, ¿verdad? Hace unos 2-3 años era menos de 1.000 o 1.000, ahora estamos en 1.600 y va a seguir subiendo porque no se aclara, no se busca una... O sea, hay unos 1.600 millones que se tienen que devolver o no, que está flotando ahí. Sí. No, legalmente tiene que devolver, pero está el administrador que entra dice, pero ¿cómo voy a devolver si yo no tengo el dinero? Y si yo te doy un bono o algo para pagar esa deuda, cuando yo use ese bono, no voy a pagar el impuesto, ¿verdad? El impuesto a la ganancia, etcétera. Vea que sus ingresos van a disminuir. El problema es sencillo. Ellos tendrían que ese IVA del exportador poner en una cuenta puente y no computar como recaudación porque no es su plata, es una plata a devolver. Así nació. Acá se computa como recaudación, se gasta y después al mes siguiente cuando tiene que devolver, después la plata. Así es sencillo y entonces la deuda se acumula, una bola de nieve. O sea, hay una deuda hoy pendiente de pago de más de 1.600 millones. 1.000 millones para arriba, no sé exactamente, llegó a ser 1.600, pero esto es de antes del decreto que establece ahora sí, ya pero hay otros rubros que exportan y tienen que tener la devolución y no están teniendo. Vamos a hablar enseguida más de esto y del futuro un poco. ¿Para dónde se proyecta esto? Evidentemente, nuestra economía tiene una altísima dependencia de estos dos rubros, eso es categórico. Ahora, la crítica es cuántos empleos, cuántos puestos de trabajo genera. Hay que decir también que no necesariamente tiene que generar puestos de trabajo, o sea, está generando ingresos y los ingresos tienen que movilizar otras áreas que deben generar seguramente los puestos de trabajo. Pero lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Recién me decía fuera de micrófono Héctor Cristaldo que hay un informe reciente de tributación que dice que la carga tributaria del sector agropecuario hoy está en un 20.7. Eso ya incluyendo estos últimos cambios, la no devolución de IVA. Claro, es la realidad. Ahora, yo pregunto, ¿no sería más práctico para el sector directamente asumir esa no devolución de IVA como una retención, como un impuesto? Es que ya es la realidad. No, y por eso, pero digo, hoy pues no aparece, no hay retención, por eso cada tanto aparece un nuevo proyecto, dice vamos a hacer una retención a la exportación de soja y de carne. Pero si directamente se asume y se, no sé, blanquea, por decirlo así, ¿verdad?, esta situación, y se dice, ok, 5% es directamente a la exportación de retención sobre la exportación de soja y 5% retención sobre la exportación de carne. Pero de hecho es lo que votaron, por eso yo hablo, tiene amnesia para decir la gente. Este mismo Parlamento que votó esa ley el año pasado, entró en vigencia este año. Sí, y parece ignoran que existe eso y vuelven a repetir. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Héctor? Pero se votó como una no devolución del IVA.
Pero en la práctica es Y una sí, ya sé, pero sería más práctico directamente decir impuesto a una retención del 5% de la exportación de soja, punto. Y ya está, o sea, es más práctico, pues ya nadie te puede decir nada. Si alguien te dice, No es "Che, nomás popular salir a decir que estás cobrando impuestos sobre algo que vas a exportar, porque ahí te va a salir el de la OMS, la Organización Mundial de Comercio, a decir por qué un europeo tiene que pagar impuestos del Paraguay, porque es un impuesto a la exportación. Pues, ahí está entonces el te tema. dicen, ¿por qué un chileno tiene que pagar impuestos por los no, pero paraguayos? en este caso el impuesto lo va a pagar el productor y el aeroportador. Pero- En teoría, miti, ¿verdad? Pero si Paraguay, en Dice. todas las negociaciones, cuando vamos a negociar apertura de mercado, pedimos que nos bajen los aranceles a los que nos van a comprar, ellos nos bajan los aranceles y después nosotros salimos, que acá se pone arancel, te van a decir, ¿para qué yo te iba a bajar si vos le estás poniendo a tu productor? Entonces hay que mantenernos mal disfraz, este es el IVA que no se devuelve. Sí, pero es Por eso, porque dañino. el impuesto a la exportación es el único país en el mundo que aplica y está como está es Argentina. Después no hay otro país, el resto de la terapia es lo que el discurso que hacen. Nadie, porque vos, si vas a salir en serio al mundo, se te van a reír en la cara, porque vos lo primero que le pedí es bajarme los aranceles y vos vas a subir tu arancel interno. Te van a decir, ¿sabes qué? Vos no sos serio. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, se transparenta todo, se devuelve el IVA y se paga exclusivamente el impuesto sobre la renta? Que es lo que para mí es lo más lógico en cualquier economía, ¿verdad? Sobre la renta que tenga el sector. El monto que se va a pagar de impuestos es suficiente como para que la gente mire y digamos, espera, este sector tiene esta utilidad y está pagando estos impuestos. Y todo el mundo paga sobre lo que gana. Lo que pasa es que la agricultura no es como una venta de electrodomésticos que tiene su producto guardado en un depósito y vende y a veces hace una liquidación con un precio, un 20% de descuento. La agricultura tenés el clima, que es volátil, y el precio, que es volátil. Entonces, y tenés ciclos, años buenos, años malos y años regulares. Y eso es a veces muy difícil, que es lo que le dijimos cuando iban a aplicar el IVA al sector agropecuario. Vas a meter la volatilidad de los precios y del clima en tu flujo de caja del presupuesto, porque vos no podés decir todos los años yo voy a recaudar tantos millones, porque en los años buenos vas a recaudar probablemente eso, y en los años malos no vas a recaudar ni la mitad, y eso va a hacer que tu ingreso tributario caiga, y eso es lo que se vio en el 2019, cuando la producción fue mala, y el crecimiento fue malo y los ingresos cayeron. Entonces, esa volatilidad de la producción se transfiere, no es, y por eso que muchas veces se discute cómo te van a pedir anticipo de renta este año que nadie vendió nada sobre la utilidad que tuviste el año pasado a los comercios. Si hay comercios que ni trabajaron, este año hay gente que tuvo 3 meses este de 2020, 3 meses trabajó y después no trabajó más. Transporte escolar y trabajó marzo, un mes. Y le va a decir, no, vos tuviste utilidad tanto en el 2019, me tenés que anticipar 4 anticipos en el año. Sí, claro, no tiene lógica. No, pero están con eso. Entonces, ahí es donde se ve que no hay un esfuerzo compartido entre el sector privado y el sector público para la razonabilidad económica de la situación que generó la pandemia. Claro, lo que pasa es que el Estado es un vampiro que necesita sangre, no está para razonar con el que pone la yugular. Sí, pero el que Lo pone le la interesa yugular es ya está proveerse- anémico. Proveerse de la sangre, Ya ¿verdad? está anémico, ya no hay más sangre, ya han dicho capado. Ahora, Mario, ¿se llegó al límite de lo que podemos producir y exportar de carne o esto tiene todavía más espacio? Tú quejas de siempre el tema mercado, China, que nosotros Sí, hasta pero ahora... lo que pasa es que está visto que el único país del Mercosur que puede crecer en producción es Paraguay. Eso es reconocido por propio y extraño. Y nosotros somos un país que podríamos faenar, no como ahora 1.900.000 cabezas, podemos llegar a faenar 2.400.000, 2.500.000. Te recuerdo que Uruguay, que tiene la misma cantidad de ganado, tiene hoy como meta exportar y faenar y exportar 2,5 millones de cabezas. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿El mercado? El mercado, nada más. Es el mercado. Es el mercado. ¿Vos no estás de acuerdo, Luis? ¿Por qué? No es así. Ellos tienen otra raza, tienen Otra vida. otra sanidad, tienen otros ganaderos.
que hacen los deberes como tienen que hacer. Tienen Yo una carne disiento en eso. premium. Nosotros no tenemos carne premium porque un ganadero tiene una buena carne, pero todo lo que exportamos a Chile no tiene solamente buena carne. Exportamos carne paraguaya, ¿verdad? Entonces, va lo bueno, va lo mediano y va malo dan. Entonces, tu carne baja de precio. Entonces, vos no podés exportar jamás. En cambio, primero nosotros tenemos una mezcla de razas. Tenés cebú, tenés los mestizos y después tenés cualquier cosa también, ¿verdad? Ellos tienen Hereford, solo Hereford. Los argentinos tienen Angus, solo Angus. Entonces, tienen un ganado mucho mejor por el clima que tienen. Entonces, es difícil competir con alguien que está donde tienen unas reglas muy estrictas y muy cosas de la calidad, ¿verdad? Entonces, nosotros somos díscolos con eso. Entonces, Pero eso es fácilmente... no hacemos los trabajos que tenemos que hacer. Eso es fácilmente rebatible, Luis, porque China, ¿qué carne compra? Carne de volumen, no come la carne premium. Y hoy, Argentina le vende el 73% de su carne a China. Brasil le vende entre Hong Kong y China más del 50% de su carne a China. Uruguay le vende más del 50% de su carne a China. No es la carne premium, ni la carne de Bradford, ni nada la que se va a China. Es la carne de volumen, es la carne de vaca vieja, es la carne de vaca problema, con hueso. ¿Entendés? Por eso que nosotros estamos los productores muy seguros de que el problema son los mercados. Pero siempre, en toda actividad, son los mercados los que definen el desarrollo de una actividad. Pero, por eso, en ese punto nosotros hoy, disentimos con la industria. Hoy con los mercados de China que tiene Uruguay, nuestro precio está más alto que el de Uruguay. Pero vos te estás... Y ellos están sobre el mar y nosotros estamos en el medio del continente. Pero estás bastante equivocado en eso, Luis, porque no, nuestro precio de exportación es 4.300 dólares por tonelada y el precio de exportación de China, de Uruguay, está en más de 5.400. Porque su carne es mejor. No, la no carne, es mejor. Pero es claro que es que el punto no es la carne y la calidad, Luis, es el mercado chino. Bueno, no sé. Definitivamente. Si vos, ¿China paga más que lo que paga Chile o lo que paga Rusia? China paga hoy 1.400 dólares más que lo que paga Rusia. 1.400 dólares más. ¿Eso es así o no? Pero no vamos a discutir, no. Esa es una discusión de nunca acabar. Porque pero es así. El productor vende ganado, la industria vende carne. Parece que es la misma cosa, pero son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es vender animal en pie y otra cosa es vender pedacitos de a 1 kilo. Entonces, es difícil ponerse de acuerdo porque, no sé. No. ¿Y si se abriera el mercado de China, qué cambia para la industria? Y tenés el mercado más grande del mundo tenés abierto, ¿verdad? Compra el 60% de la carne. Y para el tema de la soja es también así, o sea, digamos, si rompemos con Taiwán y abrimos con China, ¿para ustedes cambia mucho el escenario? Bueno, acá nosotros tenemos una coyuntura regional que nos es muy favorable. A nosotros nos parece que el mercado chino tiene que estar abierto y que luego finalmente sea el mercado el que va a decidir a dónde va a ir nuestra producción. Y cuando digo regionalmente, tenemos la ventaja de tener un gran consumidor como es Argentina y un gran consumidor como es Brasil, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos están guardando parte del margen, digamos, que hacen al vender más a China y reabastecerse con nuestro producto, ¿verdad? Entonces, definitivamente para nosotros es importante tener abierto ese mercado. Ellos están vendiendo a China más caro y están comprando más barato en Paraguay. Así de sencillo. Están reemplazando su sobreventa con... Nosotros somos su patio de reserva. Eso que ocurre con la soja, con la carne, no ocurre. O sea, la carne no puede ser vendida a Argentina para que Argentina mande a Chile. En ningún caso puede ser. Bueno, pero acá lo que hace Argentina es vende su soja y Brasil venden su soja, materia prima, y para su mercado a China y para su compran. mercado compran de Paraguay. Claro, más barato. Y lo que compran de Paraguay es más barato que lo que le paga China por su materia prima. En el diferencial ganan plata. Lógico. No sé si Uruguay hace lo mismo con la carne, porque también exportamos a Uruguay. No, nosotros exportamos 2% nomás de nuestra carne a China. Pero la ecuación es sencilla. Si China compra hoy más del 50% de toda la carne de los otros 3 países del Mercosur,
y los precios en estos países están muy por encima de los nuestros, quiere decir que evidentemente es China lo que está marcando la diferencia. Pero es natural, es el mayor comprador de carne del mundo, está con una crisis tremenda, tiene la fiebre porcina y tiene un problema que va hasta el 2025 de piso. Es así de sencillo. Pues claro, le tiene que seguir dando de Tiene que comer a seguir sus comprando. 2.500. Y a Paraguay, Sí, 400 en ese millones. punto, y yo disiento respetuosamente con el ingeniero Petengil, la carne paraguaya es una carne muy buena, la producción pecuaria ha dado unos progresos increíbles en sustentabilidad, en calidad y en todas las condiciones de bienestar animal que hacen que nosotros nos hayamos posicionado. Nosotros tuvimos delante de Uruguay hace pocos años. Delante de Uruguay estuvimos hace pocos ¿Y años. qué pasó? ¿Nos caímos? Y después nos caímos. Nos caímos precisamente porque Uruguay abrió el mercado chino y cuando abrió el mercado chino se disparó la demanda. China, Luis, es el mayor comprador de carne del mundo y lo va a seguir siendo por muchos años. Y le vende a Estados Unidos, le venden todos los países. El único país que no le vende carne a Uruguay, a China es Paraguay. Y la carne paraguaya es una carne buena. Y la producción paraguaya es una producción eficiente y el único, eso yo te puedo afirmar, el único lugar del Mercosur en donde hay condiciones de crecimiento de la producción pecuaria es Paraguay. Argentina llegó a su límite, Uruguay llegó a su límite, Brasil también. El único país que tiene para seguir desarrollándose es Paraguay. Y estamos en condiciones, y te puedo afirmar, de con el sector agrícola generar desarrollo en el Paraguay. Y el costo medioambiental de eso, cuando vos decís aumentar, ¿qué significa? ¿Más tierra para la ganadería? Significa en parte más tierra para la ganadería, en parte más eficiencia y en parte más desarrollo. Pero te vuelvo a repetir, Paraguay tiene áreas todavía para crecer, tiene áreas para mejorar, de manera que es una cuestión de los mercados, ¿no, Luis? Y el tema de la soja, llegamos al límite, nosotros podemos crecer mucho más todavía. Puede crecer. Hay suelos de actitud agrícola que están con uso ganadero en la oriental. El Chaco Empezó. Si se desarrolla un trabajo de investigación, se generan las variedades adaptadas para el Chaco y las prácticas de manejo agronómico para el Chaco tiene un potencial enorme para rotar entre pastura y agricultura, que es la rotación ideal en cualquier parte del mundo. La ganadería y la agricultura rotando y mejorando los suelos y recuperando pastura que ya está más vieja. Con 3, 4 años de agricultura, esa pastura es un avión después otra vez. Entonces ese sistema le da sostenibilidad a la producción sin necesidad de expandir la frontera, Claro. mejorar la eficiencia. Porque, ¿sabes qué pasa? Al convertirse el subproducto agrícola se convierte en un alimento para el sector pecuario y acelera el ciclo. Entonces vos podés aumentar la cantidad de ganado que faenás, que producís, con la misma área prácticamente. Y encima entras en un equilibrio medioambiental de sustentabilidad con la agricultura que es tremendo. Que es lo que está sucediendo hoy en el Chaco ¿Por qué no Central. hacemos eso ahora? Y se Y estamos en el haciendo. Chaco, pero hay todo un cuculelé de que eso va a degradar, y es todo mentira. Es ignorancia pura y dura de la gente que hace ese discurso, porque en todas partes del mundo así se trabaja en función a la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Aquí estamos con el yo supongo versus la ciencia. Y eso es lo peligroso. Dijeron antes de la pandemia que la producción ganadera, la bosta de los animales, es el que hacía el agujero. Sí. Vino la pandemia y pararon todos los países, 3, 4 meses pararon sus cosas y el cielo quedó limpio, se acabó toda la polución, todo, pero los animales seguían en sus mismos lugares haciendo su bosta. Y se limpió todo el cielo a pesar de que ellos seguían haciendo la bosta. Entonces hasta no recuerdo el nombre del más férreo defensor de que los animales estaban... El metano, dice. El metano, no sé qué tiraban, Sí. dijo, me equivoqué, porque ante tal demostración de que sobre Italia el cielo estaba limpio, sobre China el cielo estaba limpio, porque paralizaron el país por 2, 3 meses, esos 3 meses quedaron limpios y sin embargo los animales en el campo seguían en el campo, ¿verdad? Y no
De hecho, Paraguay, en gases de efecto invernadero, la emisión de Paraguay es 0,02%. Hoy cerramos el Paraguay, nos vamos a vivir toda la luna y no se va a mover la aguja de gases de efecto invernadero en Paraguay. Paraguay es un sumidero de carbono, no es el causante del cambio climático ni el que emite, es más, captura más de lo que emite. Entonces, estamos haciendo planificaciones y políticas sobre una línea de base equivocada. Es decir, te dicen, estamos en invierno y hace 40 grados allá afuera. Entonces estamos errando todo. La política ambiental nacional, el código ambiental que se presentó, son unos adefesios que no tienen nada que ver con la realidad paraguaya. Es más la copia de Ecuador, por un lado, y parten de premisa de que Paraguay tiene que mitigar sus emisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de respirar? Paraguay tiene que adaptarse al cambio climático. Lo que va a mitigar es mínimo, como un complemento de las buenas prácticas de manejo puede ayudar en la mitigación, pero no es el causante. Hay 4 o 5 países que producen el 57% de los gases de efecto invernadero y no están precisamente en el Mercosur, están en el hemisferio norte. Bueno, se me fue el tiempo. Lo interesante de estos debates, de estas charlas, es que queda sobre la mesa una cantidad de información que no se maneja de manera pública. O sea, el debate lamentablemente mediático y público y político es muy pobre. O sea, estos datos que ustedes tiraron hoy no se manejan sobre la mesa sobre datos ciertos y sobre ciencia, como decía Héctor, tomar decisiones de política pública. Porque al final, digamos, lo que nos salva de esta pandemia, la economía no se desploma totalmente, son estos dos sectores, la carne y la soja. Luis, Sí, estamos en condiciones de generar desarrollo en el Paraguay con el sector agropecuario. Países como Holanda, Nueva Zelanda, Australia, crecieron, se desarrollaron y tienen una educación tremenda a partir del sector agropecuario. Hoy me estaba diciendo qué perspectiva vemos por lo menos para la carne en lo que respecta a nosotros, ¿verdad? Yo te diría que nosotros estamos vislumbrando para el año que viene, si logramos habilitar el mercado americano de carnes, que va a sustituir en gran medida al de Rusia, porque este año ya teníamos para habilitar, pero con la pandemia no pudieron viajar para venir a hacer los controles en los frigoríficos, etcétera. Ya habilitaron el país, ahora tienen que habilitar los frigoríficos y una serie de requisitos que nos han enviado. Estamos cumpliendo, estamos haciendo los deberes que nos pusieron, pero no tuvimos, hasta hoy no tenemos ninguna fecha para la cual puedan venir y volver los inspectores de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros pensamos que si se mejora esto de la pandemia o si sale la famosa vacuna, ¿verdad? Para marzo del año que viene, abril, mayo, si logramos que vengan y nos habiliten el mercado americano para la carne paraguaya, nosotros vamos a dar un paso muy importante, porque hoy lo que perdimos es el mercado ruso, porque Rusia deja de comprar, ¿verdad? No es que perdimos porque nosotros trabajamos mal, no, porque deciden políticamente dejar de comprar y usar otras cosas, ¿verdad? Entonces, la perspectiva que vemos es que si logramos si se logra dominar a este virus, yo creo que vamos a poder habilitar el mercado americano, que es el que ya tenemos más próximo para habilitar. Nosotros, desde la industria, realmente prácticamente ni siquiera consideramos el mercado de China porque es un problema político que nosotros no podemos resolver, entonces no podemos estar preocupándonos o hacer algo porque no está en nosotros hacer eso, ¿verdad? Entonces eso no vamos a manejar. Entonces manejemos lo que podamos y lo que podemos es habilitar el mercado americano. Y con eso yo creo que vamos a tener otra vez un sostén muy bueno porque nuestros precios internacionales van a mejorar con eso, ¿verdad? Y también las exigencias americanas nos van a venir desde todo punto de vista, ¿verdad? No tienen que ajustarse y... Tener que ajustarte, tener que hacer una ganadería acorde a lo que ellos te exigen también, todo eso requiere, pero yo no creo que eso sea problema. O sea, nosotros no tenemos un problema de producción. En este momento nosotros necesitamos mercados que paguen bien, y hay muchos mercados, tenemos 70 mercados, pero hay mercados que pagan... nada, ¿verdad? Egipto, Irán, que son
mercados importantes, pero no pagan. Y cobrarle a Irán, cobrarle a Egipto no es muy fácil. Tenés que pasar por intermediarios de esto, de aquello. Se puede ir tu barco allá con todos tus containers y te dicen, no, esto está mal, hemos hundido el barco y Se acabó. se acabó. Y ese Luis, tipo de una cosas. cosita más sobre el punto Sí. de se va tu barco. Nosotros necesitamos que nuestro principal camino de salida, que son los ríos, estén operativos. Lastimosamente llevamos ya 2 sesiones de la Cámara de Senadores donde el tema dragado no es resuelto. Necesitamos con urgencia que eso sea. El río está extremadamente bajo, se ha recuperado mínimamente, pero estamos lejos de los niveles mínimos que necesitamos de agua para poder navegar y sacar producción y traer insumos, traer bienes, traer combustible. Así que realmente es un tema de carácter urgente que necesitamos que sea resuelto. Yo algo que no entiendo, yo creo que son 2 sectores muy fuertes, muy influyentes, que pueden hacer un lobby, de hecho hacen un lobby tremendo en las instancias parlamentarias, lo cual es absolutamente legítimo. Pero cuando, por ejemplo, se produce el malgasto público, que es lo que hace que Hacienda no pueda devolver el IVA, por ejemplo, porque obviamente tiene que pagar los salarios, no veo que se dé el lobby de los gremios de producción, si son los que están aportando impuestos. Por ejemplo, el Senado ahora habilitó para que el Congreso pueda contratar gente sin concursar y sin tener la autorización del equipo económico. 7.000 millones nomás dice el presidente del Congreso. Y no hay una reacción de... Es decir, si pueden hacer un tractorazo para evitar de repente que se aplique un impuesto, que en realidad al final los impuestos los aplican, ¿por qué no hacerlo cuando se produce este tratamiento absurdo del presupuesto y nos aumentan los gastos rígidos? Porque son procesos difíciles de entender para mucha gente y que le lleve a movilizarse, y aprovechan muy bien y hacen bien enredado el sistema, que no se entiende al final. El presupuesto nadie entiende muy bien. Al final sabemos que se tiró Vito, pero nadie entiende por ahí, ella venía a cocina. Ese es nuestro problema. Entonces es difícil explicarle a la gente y motivarle. Se le señala las cosas y hay una coraza muy fuerte de intereses que juegan. El tema corrupción es otro tema que tendría que movilizarnos. Y está muy complejo todo, Luis. Hay 2 mundos que están interactuando. El sector privado, la gente común que trabaja y está haciendo un gran esfuerzo para sobrevivir en medio de esta crisis, y esa crisis no es asumida del otro lado del mostrador en la dimensión real. Y se siguen con las travesuras y las picardías que en este momento desmotivan y generan crispación. Se está jugando con fuego. Bueno, me tengo que ir lamentablemente, pero yo creo que ha sido sumamente interesante. Hay muchísima información, muchos datos, y ojalá tuviéramos un debate más serio a nivel político, sobre todo, ¿verdad? Yo creo que se pueden construir políticas públicas pragmáticas y con resultados para todos a partir de estos datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. a vos. Gracias a vos por la invitación. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a estar hablando con un economista, fue canciller, y vamos a hablar de todo este tema y de qué podemos esperar el 2021. O sea, va a ser más de lo mismo, la clase política nos va a fastidiar el año como lo hace siempre, o hay para hacer alguna figura tan creativa de mi parte, una luz al final del túnel. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, les cuento, ya estamos con Rubén Ramírez Lescano, ex canciller, economista. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por venir. Un placer, Luis. Un gusto estar contigo y con esta distinguida audiencia. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Rubén, hay muchos temas, vamos a hablar un poco de cómo cerramos el año y lo que nos espera el año próximo, pero quedó un poco de la charla anterior, vos fuiste canciller. Este tema China-Taiwán, estos 2 sectores que son claves para nuestra economía, carne, soja, hablan de cambio radical que supondría tener nosotros la posibilidad de comerciar con China directamente. ¿Eso es posible o políticamente es absolutamente inviable suponer que nosotros podemos tener un cambio
romper relaciones, o sea, sí, es terrible tener que hablar de romper relaciones con cualquier país, ¿verdad? Pero bueno, China te impone eso, ¿verdad? Reconocer a China y, digamos, concluir esta relación histórica con Taiwán, ¿eso es posible o no? En este momento, en este periodo presidencial, no. Lo que sí es evidente de que Paraguay no puede dejar de tener relaciones con la economía más potente en materia de demanda agroalimentaria en el mundo. Y eso genera una gran oportunidad para el desarrollo de todo el sector agropecuario e industrial de nuestro país, ¿verdad? De manera que, siendo el segundo país en cuanto a Producto Interno Bruto, pero el primer país en cuanto a consumo mundial, es siempre tener en vista de que es clave la relación con China desde el punto de vista económico y comercial. O sea, en el tiempo esto no es sostenible. No es sostenible. O sea, no podemos seguir viviendo a espalda de la que va a ser evidentemente la economía más grande del mundo, o sea, una cuestión de tiempo. Paraguay es, realmente la relación con Taiwán es importante, es clave desde el punto de vista geopolítico. Y lo que se plantea siempre en la agenda internacional es de que el esfuerzo de Paraguay, el reconocer a la República de Taiwán, tenga la proporcionalidad que justamente le demanda un gran esfuerzo económico y comercial. Y evidentemente eso se da a través del acceso a los mercados, no de la cooperación, que no tiene un destino siempre transparente y adecuado para la dimensión de la economía paraguaya de hoy. Hablemos un poco de lo que nos puede pasar el año que viene, Rubén. Hoy me decía Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, que el tema de la pandemia nos mantiene hoy en una meseta. Es decir, tenemos un pico de un X cantidad de contagios por día y digamos que siempre estamos al borde del colapso. No colapsa el sistema público. O sea, algunas cosas evidentemente se hicieron bien y, digamos, estamos ahí en el límite, pero no colapsa nuestro sistema. Pero sostener esto tiene un costo tremendo. O sea, estamos, digamos, con los hospitales 800 internados, estamos en 200, 250 en terapia intensiva. O sea, esto significa un uso de recursos permanente altísimo. Y vamos a arrancar enero probablemente con la mayor cantidad de fallecidos por COVID y con este mismo nivel de contagio. O sea, vamos a arrancar el año próximo con un altísimo gasto en materia de salud, con un presupuesto que viene de un desplome de la recaudación. Obviamente, impuesto a la renta, por ejemplo, va a ser mucho menos lo que se vaya a recaudar el año que viene porque va a ser la renta de este año, ¿verdad? Que se desplomó. Y una capacidad de endeudarnos que ya llegó a su límite. ¿Qué nos puede pasar en el 2021? Además, un año político, porque comienza ya el tema de las elecciones. De las elecciones. Nosotros tenemos delante nuestro un escenario que desnudó toda la vulnerabilidad del Estado, en el sentido de que esta pandemia expuso la fragilidad de nuestro sistema sanitario. Es aberrante lo que está sucediendo con los servicios públicos. El servicio energético está generando una pérdida brutal al sector productivo paraguayo, la industria, el comercio, la producción. Vos hablás con los frigoríficos, hablás con la industria de la bebida, la industria alimenticia, hablás con el sector avícola, hablás con el sector de servicios y los cortes de luz están generando una pérdida cuantiosa. Y en ese sentido, en la Cámara de Anunciantes del Paraguay vamos a tener una reunión pasado mañana, el jueves, con el presidente de la ANDE. Al mismo tiempo, se ha cortado todos los servicios de agua y saneamiento, con 40 grados de temperatura, con una pandemia de esta manera expuesta. Es una cuestión que no solamente el sector sanitario, que sí es clave, está en tensión, donde el capital y el talento humano médico está también sobrepasado y en una tensión enorme. El escenario para el año próximo es un escenario donde hay que tener muchísima prudencia. En primer lugar, el amesetamiento del nivel de contagios es importante, pero no es la solución. La ciudadanía también tiene que guardar una conducta
de seguir todos los protocolos sanitarios, pero habiéndose expuesto 7 alternativas de vacuna en el mundo y próximos a iniciar, lo que hay que entender es que al menos el 70 al 75% de la población del planeta tiene que estar vacunada para que haya inmunidad, para que esto deje de ser una pandemia. De manera que de forma individual no vamos a poder salir, de manera que eso afecta, así como afecta a cada humano, y no soy médico y no puedo, pero así como afecta a cada humano, afecta a cada región, a cada municipio, a cada departamento y a nivel nacional a cada uno de los países. Entonces, esa diferencia genera 2 situaciones. La primera situación es que en la medida que haya flexibilidad se va liberando la actividad productiva, es decir, la oferta. Pero en la medida que tenemos contagio, que hay restricciones, hay mayor control y menos flexibilidad de distanciamiento, se genera menos consumo. El primer tema es el consumo. Y obviamente al disminuir el consumo, la economía se ralentiza. Hemos visto de que en los análisis de los principales organismos financieros internacionales la proyección de caída del Producto Interno Bruto es de 4.4 negativo para este año. En nuestro país estamos entre 1.5 a 2%. Hemos visto de que el crecimiento proyectado para el año próximo se redujo de 5.8 a 3.6 para el mundo. En nuestro país estamos hablando de alrededor del 5% para el año próximo. Ahora bien, esto va a depender de una serie de factores que no son administrados por la economía. El nivel de contagio, Europa está en la tercera ola, demanda mucho menos, impacta sobre el precio de la carne, sobre el precio de la soja, impacta sobre los productos agropecuarios y terminados inclusive que tenemos nosotros. Tenemos un nivel de recaudación inferior bastante al año pasado, al 2019, pero si nos ponemos a observar es de que este año muchísimas empresas liquidaron el impuesto de distribución de dividendos, el IDU. ¿Por qué? Porque a partir del año que viene impera la nueva ley de reforma fiscal que se aprobó el año pasado. Consecuentemente, va a haber menos recaudación en esos segmentos. Y allí es donde se señala la importancia de tener un nivel de precaución significativo en materia presupuestaria y que no estamos observando en la conducta política al aprobar un presupuesto que está desfinanciado. O sea, este presupuesto, así como está saliendo, incluso sin los aumentos que están decidiendo en el Parlamento, ya estaba ligeramente desfinanciado. Estaba desfinanciado en un 4% de déficit fiscal del Producto Interno Bruto. Vos imagínate, si la economía va a crecer alrededor del 5%, o tal vez menos, dependiendo de factores no económicos como el impacto climático, etc., vamos a tener un nivel muy delicado desde el punto de vista te diría, del crecimiento por las condiciones que se plantean, en primer lugar, de la posibilidad real de recaudación, por la actividad económica, decía, y por las condiciones que existen en el mercado internacional en materia de exportación. Nosotros vamos a tener, no sé si llegué justo cuando estaban discutiendo, pero la cosecha temprana para nuestras exportaciones, que se denomina safriña para el año próximo, no va a ser tan vigorosa como fue durante esta campaña 2020. Y allí vamos a tener menor recaudación durante el primer trimestre y menor ingreso de divisas consecuentemente. Y si eso está desfinanciado, me refiero al presupuesto, con un 4% del Producto Interno Bruto de déficit fiscal que planteaba el Ministerio de Hacienda en su presupuesto inicial. Este año tenemos un 7% de déficit fiscal, importantísimo. Sí. Y la proyección que tiene, con los aumentos que se dieron, con emisión de deuda, se nos plantea un gran problema
de ecuación de cómo vamos a administrar los recursos del Estado y de qué manera vamos a salir de esas condiciones, porque nos estamos endeudando. A partir del primer trimestre del año próximo hay que salir urgente a emitir, porque para pagar ahora los salarios y aguinaldo anticipadamente en diciembre, se tuvo que tomar un crédito puente del Banco Central. Y ahora ya no vamos a tener. Y se tiene que emitir para responder a ese crédito puente y para pagar la deuda. Para pagar la deuda ahora. Tengo que hacer la pausa y enseguida vamos a hablar en el tiempo que nos queda. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar el año que viene? ¿Dónde se puede dar el colapso, digamos? Sí, es que hay un colapso, por supuesto. Hacemos la pausa breve, ya volvemos. En Paraguay, unas 58.455 mujeres perdieron sus empleos con el estallido de la emergencia sanitaria y la tasa de desocupación trepó a 11.5% en el tercer trimestre de este 2020. Según los últimos datos divulgados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. En el 2019, la incidencia de mujeres sin ocupación se encontraba en 7.5% y la cantidad era de 113.708 personas. Al considerar las 172.163 mujeres sin empleo registradas a septiembre pasado, se observa un incremento del 51.4% desde el cierre del tercer trimestre del 2019. Bueno, yo les recuerdo que estamos con Rubén Ramírez Lescano, ex canciller, economista, hablando un poco, una evaluación rápida de este año, pero sobre todo pensando en el 2021. Y te decía, Rubén, antes de ir a la pausa, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en el 2021? O sea, ¿cuál es el riesgo más grande? Muchos creen que es económico. Vos estuviste recientemente en Chile, estuviste en Perú, países que han tenido una situación política y social sumamente grave, países que no se esperaba, como Chile, por ejemplo, ¿verdad? Que era una de digamos, los alumnos aventajados de esta parte del continente. ¿Esos riesgos también los tenemos nosotros? Las tensiones sociales existen, hay un nivel de saturación y de frustración de nuestra sociedad por el desempeño económico de este año, por las condiciones, decía yo, de los bienes y servicios públicos que están fracasando. Con 40 grados de calor, no tener electricidad, no tener agua, es un indicador muy importante del fastidio social, pero además del tratamiento irresponsable de un presupuesto que no puede ser solventado. El 90% de los paraguayos gana menos de 4 millones de guaraníes mensuales, de acuerdo a la Dirección General de Estadística y Censos. De ese, el 50% gana menos de 2 millones. Es decir, estamos en una situación crítica donde algunos, como hemos visto en las estadísticas que ustedes enseñaban en la pausa, casi 200.000 personas del sector formal perdieron empleo durante esta pandemia. Los chicos no pueden ir al colegio, por lo tanto hay que preservarlos dentro de la casa, dentro del hogar, y son todos desafíos para ese. Entonces, el humor social es un problema, es una bomba de tiempo, y el divorcio de la interpretación de la clase política al discutir temas que no realmente tengan en consideración las necesidades sociales es un grave problema. El segundo problema es que los niveles de compromiso social con los protocolos sanitarios. Si la sociedad no entiende de que los contagios pueden conducir a una crisis del servicio sanitario y por lo tanto tener fallecidos en proporciones más importantes, es otro elemento grave de riesgo. Y un tercer elemento está vinculado con la capacidad que tenga el Estado justamente de mejorar todas las condiciones de logística de un país que, al ser mediterráneo, puede encontrar muchísimos desafíos para el acceso a un mercado internacional que puede cerrarse como condición de la expansión de la pandemia. Por eso les decía, el 75% de la población debe estar vacunada. Eso no transcurre rápidamente. Se comenta que en Estados Unidos podría comenzar en diciembre, en Europa a principios del año próximo, pero durante el primer cuatrimestre no vamos a tener esos guarismos.
Y las condiciones de transporte, de logística de todas estas vacunas es a bajísima temperatura y la cadena de frío tiene que ser preservada a nivel de todo el territorio. Para que lleguen esa producción a los países emergentes en desarrollo como es Paraguay, se va a demorar más tiempo. Por lo tanto, es fundamental que la sociedad aprenda a vivir de esta manera en la que estamos conviviendo y podemos mantener la curva sin contagiarnos y manteniendo prudencialmente la distancia para que podamos sobrellevar con la fragilidad que tiene el aparato sanitario paraguayo y en una expectativa de un año que va a ser importante para nuestro país en el sector agroalimentario por sobre todas las cosas. Puede ser clave en el sector servicios y Paraguay, manteniendo los protocolos rigurosos, la curva estable de contagios, puede ser anfitrión de un turismo regional que va a empezar a generar demanda y Paraguay empieza a ser observado desde el exterior por sus condiciones macroeconómicas y sus condiciones sanitarias hoy día. Esa es la expectativa más positiva que tenemos, Luis. Rubén, lamentablemente se me fue el tiempo, pero bueno, un repaso rápido de lo que nos puede esperar este 2021 y ojalá tengamos la suma de conciencia ciudadana, conciencia de nuestra clase política que está sacando un presupuesto tan malo como el que solemos tener casi siempre y talento de los administradores de turno para que esto no se vaya de madre. Rubén, muchísimas gracias. Un placer, Luis, un gusto estar con todos ustedes. Nosotros cerramos con esto, que tengan un feliz resto de jornada.